Venus en Sagitario lo vamos a tener este tránsito astrológico prácticamente el domingo. Para amanecer o finalizar el sábado en la noche y ya para levantarnos el domingo vamos a tener lo que es Venus en Sagitario. Muchas personas nacieron con Venus en Sagitario y todas aquellas personas que tienen esta posición astrológica pues van a estar en su retorno. Retorno de una Venus en Sagitario. Una Venus en Sagitario es muy exigente en el sentido viajero. Quizás uno de los puntos más álgidos que nosotros podemos ver con Venus en Sagitario es la capacidad de entrega a través de los viajes. La gran mayoría de cartas natales que yo he visto a través de los tiempos con esta posición astrológica invita mucho al enamoramiento. Yo sé que este es un tema que a ustedes les apasiona, es un tema que les encanta. A todos nos interesa saber dónde tenemos a Venus. A todos nos interesa saber dónde está ese punto de comodidad, dónde está ese punto de entrega y dónde es donde nosotros vamos a encontrar el amor. La famosa frase de cómo me irá en el amor. ¿Qué pasa con el amor? ¿Qué ocurre que no tengo pareja o qué ocurre si es que tengo pareja o cómo se dan las relaciones, cómo se da esta dinámica en temas de pareja en mi vida? Pues bien, Venus es el planeta que nos habla de eso. Venus es el planeta encargado. Venus es el que nos cuenta la historia de cómo nosotros nos enamoramos en la vida. Yo creo que todos alguna vez hemos estado enamorados de algo, de un proyecto, de una carrera profesional, hemos estado enamorados de una persona, hemos estado enamorados de un ideal de vida, ¿por qué no decirlo? O a veces nos podemos enamorar del conocimiento mismo. A veces estamos en estados tan únicos, tan placenteros, o estamos en ciertos estados que son tan de tanta entrega para nosotros, y finalmente lo que nosotros resultamos haciendo es un enamoramiento a través de los libros, a través de la profesión o algo. Venus también es el planeta que nos encanta. ¿Ustedes han escuchado esa palabra del encanto? ¿O es que esta persona es un encanto de persona? ¿O esta persona tiene una energía muy bonita? ¿Esta persona tiene algo bello? ¿Esta persona se relaciona muy bien? ¿Esta persona tiene algo que me gusta o tiene algo que me llama la atención? Y muchas veces ni siquiera sabemos dónde está o qué es lo que nos gusta o qué es lo que nos atrae de esa persona. Ese es el tema que vamos a estar hablando el día de hoy, miércoles 26 de noviembre, a puertas de cerrar este mes con la gran entrada de Venus en Sagitario. Cuéntenme, mientras yo voy contándoles un poquitico acerca de este tránsito astrológico que vamos a tener hasta el 24-25 de diciembre. O sea, van a ser 27 días de mucha intensidad con este Venus en Sagitario. ¿Dónde tienen ustedes a su Venus? Porque de acuerdo a la posición en la que nosotros tengamos a Venus, también va a ser la capacidad de entrega que podamos tener. Entonces, de eso depende mucho, de dónde tengamos a Venus, de cómo tengamos a ese planeta Venus, cómo esté en nuestra carta y qué va a estar representando para nosotros ahora a partir de este fin de semana. A veces no necesitamos que llegue exactamente el fin de semana para empezar a sentir los tránsitos, lo podemos sentir incluso días antes, lo podemos sentir una semana antes. Como les mencionaba, con Venus nosotros encontramos la capacidad de armonía. Una palabra típica que puede representar a Venus es lo armónico, lo que es bello, lo que es agradable, lo que es sutil, lo que para nosotros puede tener un rango de valor. Por eso el planeta Venus también lo tomamos en la astrología psicológica como la capacidad que nosotros tenemos de darle valor a algo o darle valor a alguien. Esto podría ser también en un tema de persona, podría ser en una relación, podría ser en un viaje. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Venus, que es un planeta que de por sí tiene una energía muy tierra por el tema de Tauro y tiene una energía, en este caso, muy Libra por el tema, muy aire por el tema de Libra, al entrar en un signo de fuego, en este caso el tercer signo de fuego que es Sagitario, entonces hace que las energías empiecen a ser mucho más candentes, mucho más ardientes, que la manera de entrega o la manera de relacionarnos en las próximas semanas empiece a cobrar un protagonismo distinto, como más efusivos tal vez. Con Venus en Sagitario solemos arriesgar mucho más de lo que estamos preparados para hacer. Por eso Sagitario ofrece
riesgos. Sagitario es el signo de los viajes y los viajes ofrecen junto con ello riesgos. Entonces, de los 12 signos del zodiaco, si hay un signo que es el aventurero, pues calculen ustedes. El arquero es el que le gusta la aventura, el arquero es el que le gusta de todas formas irse un poquito más allá. El planeta que rige a Sagitario es Júpiter. Entonces, ¿qué le pide Júpiter a Sagitario? No, pues arriesguemos más, vayamos un poco más allá. Por eso se asocia mucho con el conocimiento, se asocia mucho con las artes, se asocia mucho con, ¿por qué no decirlo?, con la psicología, con el dogma, con el saber, con el aprender algo. Esta posición astrológica pone muchas aventuras o va a proponer muchas aventuras entre finales del mes de noviembre y entrados al mes de diciembre, que es donde vamos a tener esta posición, hasta el 25 de diciembre, donde va a haber más apertura al amor, donde va a haber más entrega para lo que les decía ahora, el tema del enamoramiento. Por eso siempre que miramos una carta natal podemos descubrir cómo es la manera que a esa persona le gusta que la amen y también cuál es la forma en que esa persona le gusta amar. Eso se determina mucho por Venus. Venus es como esa parte fogosa en la que nosotros decimos, yo me entrego de esta manera o yo soy muy enamoradizo. Sí podemos decir que Venus en Sagitario tiende mucho al enamoramiento, tiende mucho a esta magia de estar enamorado, porque Sagitario ofrece esas condiciones de ser un viaje, de que todo sea una aventura, de que todo sea como esa magia, de que todo sea como el enamoramiento, esa parte típica del enamoramiento. Yo les propongo el día de hoy, miércoles, quisiera hacer algo un poco más interactivo, que sé que también les gusta a ustedes, mirar un poquito el tránsito de Venus en Sagitario, claro, pero también que ustedes tengan la relación de saber dónde tienen esta posición astrológica, dónde ustedes tienen a su Venus. De acuerdo a donde tengamos a Venus, ahí es donde también nosotros vamos a sentirnos valorados. Fíjense que esta posición de Venus en Sagitario ofrece muchos temas de autoestima, ofrece muchos temas de cariño, ofrece muchos temas de entrega. Entonces, cada vez que Venus entra en Sagitario, vamos a sentir ese deseo, ese fuego, esas ganas por arriesgarnos, por estirarnos, por visionar y por dar ese paso que a lo mejor no queríamos dar antes. Y eso es típico o se relaciona mucho con el enamoramiento en algo. ¿De qué se han enamorado ustedes? Por lo general las personas solemos enamorarnos más de algo. ¿Sí? Puede ser de alguien, puede ser una persona, pero solemos enamorarnos de algo. ¿De qué te sueles enamorar tú? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que tú dices, esto me encanta? A mí me fascina esto. Yo vivo enamorada de esto. Yo vivo enamorado de aquello. Empiecen a ubicar para poder aterrizar el tema de cuál es esa capacidad de enamoramiento. Excelente día, guapo. Un abrazo para ti. Gracias. ¿Cómo saber dónde tengo a mi Venus? Para saber dónde tenemos a Venus, inevitablemente debemos hacernos una carta natal y en la carta natal determinar dónde está Venus. Entonces, si tú tienes tus datos, si tú tienes tu hora de nacimiento y si tú tienes tu fecha de nacimiento, lo puedes hacer ahí en AstroSeek. En AstroSeek tú te metes y ahí miras dónde tienes, colocas tus datos y ahí te va a aparecer. Si no, lo mejor es tomar, claro, una consulta personal. Bueno, ¿dónde tienen ustedes su Venus? Amo la astrología, los temas esotéricos. Mira, ya somos dos. Yo me siento muy identificado con ese comentario que acaba de decir Flower Mari. Yo también amo la astrología, me encanta la astrología, me encanta la psicología. Amo mucho eso, amo todos los temas holísticos y eso es el tema de amo. Pero bueno, aquí quiero hacer un diferenciador, ¿no? Venus en Sagitario también es muy pasional. Casi la mayoría de personas que yo he conocido con cartas natales que tienen a Venus en Sagitario son personas muy pasionales. Sí, son personas que se entregan mucho, son muy fogosos, muy fogosas. El tema es que son muy viajeras o son muy viajeros. Un Venus en Sagitario, el amor tiene pasaporte, el amor tiene fecha de vencimiento, el amor suele anclarse en distintos lugares. La astrología, de cómo la hacen sentir las personas. Mi Venus en Aries está impulsado y motivado, por ejemplo. Ahí tienes un Venus impulsado y motivado. Buen día, en buena hora.
buenos días, Venus en Leo. Esto es muy positivo. Si tú tienes a Venus en Sagitario o si tienes a Venus en Leo o como lo acabaste de decir tú, Ionela, que tienes a Venus en Leo. ¿Qué pasa con los tres signos de elemento fuego? Si Venus ingresa a Sagitario, empieza a emanar toda esa energía con Aries y empieza a emanar esa energía con Leo. Vale la pena también mirar nuestra carta natal, donde tenemos a Sagitario, donde tenemos a Leo y donde tenemos a Aries, que son los tres signos de elemento fuego que van a estar muy tocados por Venus, ¿sí? Recordemos que Venus no solamente es el amor, Venus no es solamente el tema de dinero, Venus también nos da la apertura para que empecemos o iniciemos temas muy conectados con los dineros también, con el papel moneda, el tema recurso. Venus también le encanta mucho el tema recurso. A ver, si yo los leo por acá. Dios mío, qué energía tan fuerte de mandar todo y todos a la nada. ¿Por qué? Esta parte, esta parte de Venus retrógrada, mira, tienes a Venus y es muy intensa. Venus en Sagitario, sí, Venus en Sagitario ofrece un sentido muy, ¿qué pasa con Venus en Sagitario? No, se siente mucho. Entonces, a veces quizás lo que le cuesta más trabajo a Venus en Sagitario es lograr darle un canal, darle como una forma a su sentir. Venus en Sagitario logra quemarse en las fauces, quemarse en la hoguera y perderse demasiado en Sagitario. Puede llegar a ser una persona, sí, Venus en Sagitario puede llegar a ser demasiado, demasiado, una persona demasiado eh, egocéntrica, puede llegar a dar también cuando se apasiona con algo, cuando se enamora de algo, pierde el control. Una Venus en Sagitario pierde mucho el control. Si bien todos los seres humanos, cuando estamos bajo el efecto del enamoramiento, cuando estamos bajo ese elixir, bajo esa química de amor, pues miremos que desde el estudio psicológico el enamoramiento es una fase que no la podemos controlar. Una persona enamorada no se puede controlar. Una persona cuando nosotros estamos enamorados desde el concepto psicológico es algo que va mucho más allá, es todo ese caudal emocional. Por eso cuando estamos enamorados la energía cambia, la energía de nosotros se transforma. Cuando estamos enamorados también podemos desatar muchas enfermedades y también podemos desatar muchas curas. O sea, ¿qué es el enamoramiento? Aquí valdría la pena empezar a mirar eso, ¿no? Si estamos hablando de Venus en Sagitario, también habría que mirar qué es el enamoramiento y cómo ocurre en cada uno de nosotros, ¿no? Hasta dónde tengo gobernabilidad al momento en que estoy en una situación de enamoramiento y hasta dónde no soy dueño de eso. Porque no todos los enamoramientos ocurren de la misma forma, ¿no? Cabe aclararlo. Por ejemplo, el tema de que Venus esté en Sagitario, pues abre mucho más los signos de elemento fuego. Entonces, activa esa chispa, ¿no? Recordemos que el fuego siempre tiene esas características de avivar, de es la chispa que va avivando, que va contando un algo. Es inevitable, hasta el día de hoy no hay una solución para controlar el enamoramiento, no hay cómo controlarlo, no hay una dosis. Desde el punto de vista psicológico, cuando entramos en esa fase de enamoramiento, es un tema donde se inhibe la parte prefrontal, inhibimos totalmente la parte prefrontal, la parte neocortex sufre una alteración, nuestra psique sufre una alteración y una percepción de la realidad distinta y empezamos a manifestar una sustancia en sangre que nos hace estar alcoholizados, llamarlo así. Eso es muy de Venus en Sagitario. El tema, incluso una Venus en Sagitario puede llegar a ser muchísimo más enamoradiza o muchísimo más enamoradizo de algo, ¿no? Quizás es el reto más grande, porque ahí es donde se suele confundir enamoramiento con amor. Ahí es donde se suele confundir amar a alguien con estar enamorado de alguien, que son dos historias totalmente distintas, son dos cuentos totalmente diferentes. Entonces, esta Venus, Venus en Sagitario propone eso. Eh, ¿A quién estoy amando? ¿Qué estoy amando? Versus de qué estoy enamorado o a quién estoy o de quién me estoy enamorando, ¿sí? Recordemos que los seres humanos a nivel psicológico nos podemos enamorar de una persona o nos podemos enamorar de una carrera o nos podemos enamorar de algo, de una disciplina, nos podemos enamorar de, no sé, de una cartera,
de algo físico, no siempre tiene que ser una persona. Hay distintas formas de manifestar esto. Entonces no siempre va a ser de la misma manera. ¿Cuál es el enamoramiento que tienes ahora? ¿De qué te estás enamorando? Y esto tiene toda una profundidad. Venus en Sagitario, este domingo, bueno, va a ser el sábado, este fin de semana, sábado para amanecer el domingo, ya vamos a tener a una Venus totalmente en Sagitario, fogosa, activa, manejando estos signos de elemento fuego como Aries, como Leo, y va a empezar a avivarlos, va a empezar a generar como esa chispa de encuentro y esa chispa que nos permite embriagarnos porque el enamoramiento es eso, es un embriague. Nos embriagamos en una cantidad de sustancias químicas y empezamos a ver afuera todo bello, todo bonito, ¿sí? Eso es muy también de Venus en Sagitario, cuando vemos las cosas afuera bellas, hermosas, divinas, me enamoro, eso es el enamoramiento. Hay una sustancia que está por todo mi torrente sanguíneo, empiezo a sentir que lo que estoy viendo afuera es demasiado wow y me enamoro, esa parte de enamorarnos. A ver, aprovecho para leerlos por acá. A mí me encanta sentirme así, dicen, hola, muy buenos días. Creo que va a ser favorable para mi Venus en Leo. Claro, la posición de Venus en Sagitario es supremamente favorable para los signos de elemento fuego en general, entonces va a ser una posición muy, muy positiva. Enamorados, dura 18 meses. Después, prepárate, Ionela. Ya se la sabe, Ionela, ya se la sabe. Mira que Ionela está botando un dato que psicológicamente o lo estudiamos mucho en programación neurolingüística y es cuánto dura el efecto psicodélico del enamoramiento. ¿Ustedes saben cuánto dura el efecto psicodélico del enamoramiento? ¿Cuánto dura una persona? ¿Cuánto es el máximo que puede durar una persona enamorada, embriagada de enamoramiento? Hay un tiempo, eso se mide, eso es medible, eso ya es medible. ¿Quién se la sabe? Vamos a mirar quién se la sabe. Yo tengo Venus en Virgo, conjunción con Marte. Bueno, es una Venus trancadita, es una Venus en Virgo, es una Venus frenadita, paso a paso. Me estoy aferrando a mí, lo que quiero y ya 40 años. Eres muy joven, yo pensé que tenías menos. Yo te vi en el simposio, si eres tú. Astrología, astrología con Sami. Yo te vi en el simposio aquí este fin de semana. Tú tienes 40 años, pero te ves muy joven, muy, muy joven. Buenas tardes, hoy es mi cumpleaños. Nuria, feliz cumpleaños. Happy birthday to you. Mira, con ese sol en Sagitario, una sagitariana. Además vas a tener el retorno solar con Venus también en Sagitario, que es muy positivo para ti. Excelente, pásala muy rico. Yo tengo mi Venus en Aries, muy buena posición. Sí, ya somos dos, me estoy priorizando. Muy bien. Qué belleza, así estamos. Sí, soy la del simposio, profe, tengo 40, gracias. Yo te ponía 25, bueno, 28. Yo dije, máximo hasta 28. ¿Qué come años? Impresionante. Wow, me quedé impresionado. 40 años, jamás me hubiera imaginado que tuvieras 40 años. No. Mira, a ver YouTube, ¿cómo están los de YouTube? ¿Por qué tan callados los de YouTube? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con YouTube últimamente? Llamado a la acción. ¿Qué pasa con YouTube? Bueno, no han contestado. ¿Cuánto dura el enamoramiento? ¿Ustedes lo saben? ¿Cuánto dura? En meses. Hay una cantidad de meses. Ustedes lo deben saber. ¿Cuánto dura? A ver en TikTok. No veo en TikTok que digan yo Venus en Sagitario, Piscis, tengo Venus en Sagitario. Sí, el tema de hoy es Venus en Sagitario. 2 años. Gloria Gómez, 3 meses. No, Gloria, no son 3 meses. 6 meses máximo. No, tampoco. No. Vuelvo a hacer la pregunta. Como estamos hablando de Venus en Sagitario, en la programación neurolingüística nosotros estudiamos cuánto dura el embriague del amor, del enamoramiento, no del amor. El amor es eterno. El amor es eterno. El enamoramiento caduca, el enamoramiento expira y hay un margen máximo de lo que puede durar una persona enamorada, embriagada de esta sustancia química llamada enamoramiento. Y hay un máximo de tiempo que podemos durar enamorados. ¿Cuánto es ese máximo de tiempo que puede durar una persona enamorada? ¿Cuánto es?
Ya lo dijeron por acá en TikTok. Máximo 18 meses. Máximo. Hasta el día de hoy, hoy estamos a miércoles 26 de noviembre. Hasta el día de hoy, miércoles 26 de noviembre, está determinado según la programación neurolingüística, que es el estudio que se hace a través de la neurociencia para poder medir las distancias, vibraciones o sustancias químicas llamadas emociones. ¿Cuánto puede durar esa sustancia química de enamoramiento en un ser humano? Sencillo. Máximo, máximo, máximo puede durar 18 meses. Después de 18 meses no va. Entonces, lo máximo que puede durar es ese tiempo. ¿Qué pasa? Esto nos dice mucho, esto nos dice demasiado ya. Si ya sabemos que el máximo de tiempo de enamoramiento de una persona son 18 meses, quiere decir que eso caduca. Y qué bueno que caduque. Imagínate durar más. Si, no siempre es igual, ¿no? O sea, el máximo de tiempo son 18 meses, pero no queremos decir con esto que siempre sea igual. No, a veces la persona puede durar menos, claro, sí. La persona puede durar menos con esta sustancia en sangre, pero por lo general casi siempre puede ser 7 meses, 10 meses, pero máximo, 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 máximo 18 meses. Por eso si llevas 20 años, 30 años, 40 años, 10 años, 15 años con tu pareja, pues ya no estás enamorado de tu pareja, ya no estás enamorado, porque biológicamente, químicamente, después de 18 meses, se acaba, termina. De 12 a 18, dice Andrea. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es Venus entra en Sagitario este fin de semana. Y cuando hablamos de Venus en Sagitario, pues obligatoriamente tenemos que hablar del enamoramiento en relación del amor. Que si podemos decir que casi siempre las personas que tienen a Venus en Sagitario, pues son personas que se enamoran muy fácil. Claro, porque Sagitario, imagínate, Sagitario es vamos, es la aventura. Sagitario es hagámoslo, Sagitario es atravesemos fronteras. Juntos podemos hacer lo imposible. Sagitario es el signo entusiasta. Sagitario de por sí le corresponde llevarnos a otro sitio, llevarnos como a otra anécdota de nuestra vida. Y entra Venus, que es la cadencia, es el amor, es la sutileza, es el valor. Venus también es lo que nos encanta, lo que nos gusta. Es ese dulcecito, por eso Venus rige los postres. Qué rico comerse un postre. Claro, si a la persona le gusta, pero también es lo empalagoso. Entonces, Venus puede llegar a endulzarse demasiado, a engolosinarse demasiado en Sagitario y creer que ese sueño, creer que esa aventura va a ser eterna. Entonces, ahí viene la caída del enamoramiento. Ahí es donde lo tenemos. Hola, muy buenos días. 18 meses, exactamente, ya lo dijiste. Muy bien. Máximo de tiempo que podemos durar en esta fase son 18 meses. Gracias, María José. Gracias, María José, en YouTube por los aportes que haces al canal. Eh, gracias. Esto corresponde como a una donación. Voy bien, dicen por acá, por todos. Chanfles, chanfle. Por todos los chanfles, sí, por todos los chanfles. Entonces ya tenemos esa fecha, ya tenemos esa línea. ¿Cuáles son unas características de Venus en Sagitario? Pues ser conscientes o desarrollar esa conciencia de cuáles son las áreas en donde yo me enamoro. Enamorarse no está mal, enamorarse pues no está mal ni está bien. O sea, desde el contexto psicológico, desde el punto de vista de programación neurolingüístico, por ejemplo, pues el enamoramiento es necesario para poder suplir las carencias. Gracias al enamoramiento, gracias a que nosotros tenemos esa capacidad en sangre o esa capacidad en la amígdala, pues es lo que nos permite reconocer cuáles son los faltantes. El problema no está en enamorarse, porque no es algo que lo podamos controlar. Nosotros los seres humanos no podemos controlar eso. Nosotros no podemos ir por la vida controlando de quién nos enamoramos y de quién no. Esto es algo que sencillamente pasa, esto es algo que nos sucede, esto es algo que nos ocurre. Así estemos casados, así tengamos hijos, así tengamos pareja, así seamos felices con nuestra pareja, así tengamos un matrimonio feliz, así haga el amor delicioso con mi pareja,
así ame a mi esposo, ame a mi esposa, así lleve muchos años y yo sea feliz en mi hogar, ¿me puedo enamorar? Claro que sí. Claro, claro, claro que sí. Una persona, si es feliz con su esposo, una mujer que sea feliz con su esposa, con sus hijos, que haga el amor delicioso con su esposo, que se entiendan orgasmalmente muy bien, aún así en esas condiciones se podría enamorar. Claro que sí. ¿Se podría enamorar de otra persona? Claro que sí. Amar y, o sea, no tiene nada que ver, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es como decir, yo soy profesional y trabajo en una empresa. ¿Me puedo caer? O sea, ¿me puedo caer por la calle? Claro que sí te puedes caer. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Claro que te puedes caer. A veces se cruzan estas dos y se asume o se supone que porque tienes una pareja o porque estás en una relación, entonces no te puedes enamorar o se supone que no te puede pasar. Y esto pasa muy seguido. Esto pasa muy seguido, más seguido de lo que se cree, porque son cosas, es una sustancia, es una emoción que nosotros, los seres humanos, no podemos controlarla. Hasta el día de hoy no se puede controlar enamorarse de alguien, ¿no? Es interesante Venus en Sagitario, ¿no les parece? A mí me parece súper interesante analizar Venus en Sagitario y estos conceptos porque Venus es muy el amor y todo este proceso. Bueno, a ver aquí qué dicen por acá. Acá Venus en Sagitario, muy buenos días, gracias por su tiempo y compartir, un abrazote. Imagínate con mi Venus en mi medio cielo, casa 10, luna Libra, imagínate, ya me lo imaginé. Es cierto, no avisa. El enamoramiento no avisa, el enamoramiento. Y de hecho, muchas veces solemos enamorarnos de la persona menos indicada, también puede pasar. Suele suceder, con Venus en Sagitario suele suceder que nos enamoramos de una, si se trata de una persona, puede pasar de una persona que no, que es la menos indicada. El cambio de tiempo no se controla, igual pasa con el enamoramiento. Muy bien. A ver, en TikTok están por acá. Buenos días, quería preguntarte algo. Es que yo nací, bueno, ese es el otro tema. Venus en Sagitario, casa 10, Mercurio. Busqué y me salió que soy Leo Venus. Por ejemplo, tienes allí. Buenos días, quería preguntarte. Muy bien. Después viene el guayabo. Maisa. Maisa dice después viene el guayabo. Lo que pasa es que como dura 18 meses, esa sustancia en sangre va depurándose, va depurándose, va depurándose esa sustancia en sangre y llega a un punto en donde tú dices, pues se acaba la sustancia. El cuerpo biológicamente, calculen ustedes, en biodescodificación que estudiamos, la célula en relación a la emoción y cómo funciona y cómo opera el neurotransmisor o el neuropéptido que es el encargado de dar el impulso y la chispa para que la emoción arranque. Para que el cuerpo esté en un estado de enamoramiento, gasta muchísima energía. Mucha, mucha energía. Por eso es que tiene que parar. Por eso el enamoramiento para máximo a los 18 meses, porque el voltaje en sangre es demasiado alto. Entonces, por salud, por biología, por naturaleza, pues tiene que parar ese proceso, tiene que pararse. Y al acabarse ese proceso en sangre, entonces todo lo que tú estabas viendo afuera acerca de la otra persona también acaba, también se va terminando, también va pasando, ¿no? Tiene su más y tiene su magia de por qué pasa. ¿Cómo afecta a una luna en Sagitario casa 5 con Venus en casa 10? Me pasa muy seguido mi Venus en casa 8, enamorarse de quien no conviene, amores turbios. Bueno, amores turbios es una cosa, a mi concepto, amores turbios es una cosa distinta. Ahora con Venus en Sagitario, amores turbios es uno, pero amores de enamoramiento son otros. Yo tengo mi Venus en Sagitario casa 7, con razón vivo del aire y del amor, y puedo salir a la calle porque me enamoro. No puedo salir a la calle porque me enamoro. Ejemplo, eso mismo estábamos diciendo. Eso es lo que ocurre con este efecto enamoramiento.
¿Cómo poder aprovecharlo? O sea, ¿cómo poder enrutarlo? Venus en Sagitario. Si ya sabemos que Venus en Sagitario se enamora del pájaro que está volando, se enamora, es muy fácil. Eso tiene una razón de ser, eso tiene un sentido, eso tiene un para qué. El por qué, porque es parte esencial de la vida. ¿Por qué nos enamoramos? O sea, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué los seres humanos nos enamoramos? Porque es parte de nuestra biología. No lo podemos evitar, no lo podemos controlar. No es algo que dependa 100% de nosotros, no. No lo podemos controlar, eso nos pasa, nos ocurre. El por qué es ese. El para qué, ahora miremos el para qué, que esto es más interesante. Venus en Sagitario, ¿para qué nos enamoramos? ¿Cuál es la función de que eso nos ocurra en la vida? Pues la única función que nos está pidiendo la psique es que a través de eso puedo suplir faltantes en mí, puedo suplir faltantes. Por eso el problema no es enamorarse. El tema aquí es que no hemos aprendido a darle manejo al enamoramiento, que es distinto. Porque en sí el problema no radica en que si me enamoro o me enamoro mucho o me enamoro poco. No, no importa si es mucho o si es poco. El tema es que tengamos claro para qué nos sirve, para qué me sucede esto a mí. Una vez se tiene claro para qué me sucede, para qué me está pasando esto, pues el resto va a quedar mucho más fácil. El resto va a quedar mucho más fácil. Pero cuando eso no está claro, pues voy por la vida, calculen ustedes, voy por la vida pues generándome muchas molestias cuando me las puedo evitar. Dice por aquí, a mí me pasa al revés, Javi, me da demasiada energía. Claro, o sea, el enamoramiento da mucha energía, eso es perfecto, sí, es un caudal de energía. Pero cuando somos muy autosuficientes, nutrir esos faltantes con el enamoramiento es placentero. Sí, bueno, sí y no, porque si hay enamoramiento es porque eso lo puedo aprovechar para llenarme. Entonces, un tip del día de hoy, con Venus en Sagitario, ¿cuál es el eslogan de esa astrología viva? ¿Qué podemos aprender o qué nos enseña una Venus en Sagitario? Aprovecha ese enamoramiento para llenarte, para llenarnos, llenarnos. Uy, había tenido, esto es un déjà vu, este momentico de decir esto ya lo había vivido, ya me había pasado. Qué interesante, ya me había pasado. Bueno, volvamos al tema. Venus en Sagitario, nos sirve el enamoramiento, estábamos allí. El enamoramiento, me fui para otro lado. Me fui, me quedé y no regresé. Apóyenme, estaba en algo. Mm. Me dio un déjà vu y me sacó de la conversa. Ah, wow, 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 wow. Em, Estábamos, regrese, llamando a tierra, llamando a tierra. El mes 18 de enamoramiento, yo me invento otra temporada y arranco otros 18 meses. Sagitario, enamoradizo, exacto. ¿Para qué? ¿Qué podemos hacer con eso? El eslogan, el letrero que nos dice Venus en Sagitario, ya aterricé, ya aterricé. Venus en Sagitario. Venus en Sagitario nos dice, la mejor manera es cómo me nutro a través del enamoramiento. ¿Cómo nos podemos nutrir a través del enamoramiento? Nos podemos nutrir llenando el faltante, ¿sí? Recordemos esto, que si me estoy enamorando es porque la psique me está mostrando que debo llenar algo de eso que estoy viendo afuera, de eso que estoy viendo afuera, ¿sí? Eso que está afuera que me parece tan guau, esa persona, por ejemplo, ¿cómo me puedo nutrir de eso? Entonces, a través del enamoramiento podemos apretarlo, podemos utilizarlo, podemos anclarlo como esa capacidad de llenarme en la vida, como esa capacidad de poder nutrirme, ¿no? Entonces es distinto. Dice por aquí Mariela, sentí el mismo déjà vu. Impresionante, mira, qué sincronía. El ideal sería enamorarnos de nosotros mismos. No porque si nos enamoramos de nosotros mismos, Ionela, entonces eso se vuelve una persona que se enamora de sí misma, se vuelve un narciso bravo.
Y enamorarse de uno mismo, uy, enamorarse de uno mismo es patológico, de hecho. En la psicología se toma como una patología. Es decir, se puede, pero se va para otro lado la información. Disfrutándonos y disfrutando, hermoso. Estaba en para qué nos sirve enamorarnos. Gracias, mi niña, eso era. ¿Para qué nos sirve enamorarnos? Justamente para eso, para nutrirnos. Enamoramiento igual debo nutrir una parte de mí que no conozco. Eso es, ¿sí? Y esto nos permite liberar, exhortar a la otra persona. Exhortemos el objeto, exhortar el objeto. ¿Cómo es exhortar el objeto? Liberar el objeto o liberar la persona de anclaje. Entonces, cuando nosotros liberamos el objeto, soltamos el objeto de anclaje, estamos más dispuestos a poder aprender. Dice por acá Maisa, nos vamos a enamorarnos a ver qué se aprende. Hay que enamorarse, que más eso no se puede evitar. Es que más que hacerlo, más que decir me voy a enamorar, pasa, ocurre, que no es un tema que yo pueda controlar. Si lo pudiéramos controlar, nosotros seríamos dueños de decir, me voy a enamorar de esta persona y de esta persona no me voy a enamorar. O sea, podríamos decirlo, pero no es algo que dependa 100% de esa voluntad o de ese criterio, sino que es un tema biológico, recordemos esto. Yo siempre, a mí me gusta algo, yo siempre he creído que se puede crecer mucho en pareja. Imagínate tener la confianza, imagínate tener la confianza, el amor, porque para eso se requiere mucho amor, de decirle a tu pareja, oye, mira que me estoy enamorando de esta persona, o estoy enamorado, o estoy enamorada de este cliente, estoy enamorada de esta persona. Yo he atendido muchas consultas, y esa es una de las preguntas que muchas veces he visto que me hacen. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué si se supone que soy feliz con mi pareja? Yo no tengo problemas con mi pareja. ¿Por qué estoy sintiendo cosas por otra persona? Si yo estoy bien con mi pareja, eso desconcierta mucho, desconcierta bastante y es una pregunta que la persona pues la lleva a buscar esa ayuda, a buscar en terapia a través de la psicología, a través de la astrología, ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que me pasa, no? Mm, Posiblemente a ustedes no les ha pasado. Posiblemente a los que estamos acá en TikTok, en Instagram, en Facebook, posiblemente a ustedes no, pero suele ocurrirle a las personas. Suele ocurrir. Suele ocurrir, suele ocurrir. Y sí, yo quiero compartirles que es muy normal, es muy natural. Lo que no es normal o lo que no es natural es el manejo que se le da por temas sociales, políticos, religiosos, etcétera. Pero es muy normal, es algo biológico. Es algo muy biológico y se trata, de hecho, eso tiene un para qué, tiene un derecho, tiene una forma, tiene una razón de ser. Y claro, logra desconcertar mucho porque la persona que tiene, imagínense ustedes, una mujer o un hombre que tiene su familia, tiene su pareja, la pasa muy bien con su pareja, se entienden muy bien, llevan muchos años juntos, todo aparentemente es bello, la intimidad está perfecta, hay calidad orgasmal, está genial, y empieza a sentir cosas por otra persona. A veces se cree que solamente me enamoro de otra persona si tengo problemas en casa, y no siempre es así. No necesariamente es así. ¿Mm? Entonces, logra desconcertar mucho. Esto es Venus en Sagitario. Este es el tema Venus en Sagitario que empieza. Venus en Sagitario empieza a enseñarnos. Sagitario es el signo de la enseñanza, Sagitario es el signo del conocimiento superior. Entonces Sagitario también nos empieza a enseñar muchas veces la gran diferencia que hay entre lo biológico, lo venusino, literal como el enamoramiento, y la relación de la elección, porque con Venus también elegimos. Cuando tú estás en una tienda y tú dices, me llevo esta camisa, esta no, esta sí, esta me gusta, esta me la voy a llevar. Esa capacidad de elección la da Venus. Dentro del todo el auge que puede hacer
a través de elegir, ¿no? Eh, Dice por acá, qué fuerte, sí, qué fuerte. Y es muy normal. Si de pronto ustedes conocen una persona o a ustedes les ha pasado esto, lo primero que deben saber o lo primero que nos dice Venus en Sagitario es que es biológico, es completamente normal, completamente normal. Una cosa es la infidelidad, una cosa es pasar la línea. Imagínate lo bello de poder decirle a tu pareja, sí, estoy enamorada de otra persona. Claro, claro, claro que sí. ¿Por qué no? Si es algo que no se puede controlar. ¿A qué nos evoca esto? Venus en Sagitario. ¿Hasta dónde tengo la capacidad de asimilar lo biológico o hasta dónde prefiero negarlo? Venus en Sagitario pide conocimiento, amplitud, reconocer la biología también. Muchas veces la persona lo dice, no, donde yo le diga esto a mi pareja, terrible. Donde yo le diga esto a mi pareja va a ser terrible porque imagínate, donde yo llegue a decirle a él, ¿sí? Donde llegue a decirle a ella que estoy enamorado, que es de otra persona, ¿qué va a pensar de mí? Pero eso es lo biológico. Es como decirle a mi pareja, mira, me acaban de detectar que tengo COVID, ¿no? Entonces, y la pareja entra en drama, pues tengo COVID, o sea, no depende de mí, ¿sí? Me acaban de detectar gripe, entonces ya no me amas. ¿Qué tiene que ver que tenga gripe, que me haya dado gripa, con que no te ame? Esto es igual. ¿Qué tiene que ver con que esté en un proceso químico natural que no controlo yo, porque no lo controlo, con que no te ame? Pero no hemos llegado hasta allá. No hemos llegado todavía hasta allá. Pocas parejas han llegado hasta allá. Pocas parejas, pero sí se puede. De hecho, sí se puede y conozco muchas parejas que sí han llegado hasta allá. Se requiere Venus en Sagitario, tener la capacidad sagitariana, de ampliar el conocimiento, de ir mucho más allá, y Venus en Sagitario reconocer que es lo biológico que no depende solamente del individuo. Si ya estamos diciendo que no somos dueños de quién nos enamoramos, ¿por qué juzgamos a nuestra pareja por enamorarse de alguien? Si es que no depende de ella, no depende de él. Es como juzgar a la pareja porque le dio gripa, es como juzgar a la pareja porque le dio COVID, es como juzgar a la pareja porque le dio algo, es como juzgar a la pareja porque le duele el estómago. O sea que ya no me amas. ¿Qué tiene que ver que me duele el estómago con que no te ame? ¿Qué tiene que ver que me dio gripa con que no te ame? ¿Qué tiene que ver que me dio, no sé, una infección con que no te ame? ¿Qué tiene que ver que esté bajo la sustancia química de enamoramiento con que no te ame? El día que lleguemos a Venus en Sagitario a comprender todo lo que nos enseña Venus en Sagitario, que somos mucho más que nuestro pequeño ombligo, que nuestro pequeño ego, pues ese día vamos a crecer de manera sagitariana, amplia y suficiente, y reconocer que hay temas que son biológicos que superan el yo, que superan la crítica o superan la creencia del yo. Se le da manejo, se le da manejo. Si esto se viera expuesto y se evidenciara, y además es frustrante, ¿cómo es posible que me esté pasando algo que no depende de mí y no se lo pueda compartir a la persona que está conmigo porque me va a juzgar por algo que es biología? Qué frustrante. ¿Cómo es posible que lleve 10, 15, 20 años con una persona al lado y yo no le pueda contar a esa persona algo que me está pasando en mi sangre que no depende de mí? Es que no depende de mí, es biología. Yo no elijo de quién enamorarme. Me ocurre, me pasa, nos pasa. Pero no se lo puedo contar a la persona que duerme conmigo porque se forma un despapalle. ¿Eso qué es? ¿Eso es amor? Eso dice Venus en Sagitario. ¿Eso es amor? ¿Eso es conocimiento? ¿Eso es sabiduría? ¿Eso es fluidez? ¿Eso es amor incondicional? Eso es yugo, eso es tabú, eso es deber ser, eso es político, eso es porque toca, eso es la fachada, eso es porque, eso es eso. Lo natural es que lo pueda airear, lo natural es que le pueda contar a mi pareja, mira, y que mi pareja, y qué maravilla, qué delicia que mi pareja también tenga ese conocimiento, Venus en Sagitario,
de tener esa capacidad Venus en Sagitario de decir, comprendo el proceso químico, emocional por el que estás atravesando. Claro, claro que lo comprendo, porque muy seguramente también le ha pasado. No me vas a decir que en 20, 30 años junto a mí y no te has enamorado de nadie, porque no te lo creo. Que no hayas dado el paso es otra cosa, o que no hayas tomado otra lección, o que hayas elegido quedarte, eso es otra cosa. Eso es otro libro. Pues de eso nos habla mucho Venus en Sagitario. O sea que no es cualquier cosa el hecho de que este sábado, a amanecer domingo 30 de noviembre, vayamos a tener Venus en Sagitario. ¿Cómo es el tema, no? De profundo. La honestidad y hablar con claridad de estas cosas con tu pareja es lo más hermoso que existe. Claro, pues si yo sé que mi pareja tiene gripe, pues tomamos medidas, ¿no? Claro que sí, hay antibióticos, hay cosas. Fíjense, por eso digo, Venus en Sagitario. Sagitario es el signo del conocimiento, de la letra. Sagitario es el que dice, mira, el conocimiento y la sabiduría son infinitas. Por eso el planeta que rige a Sagitario es Júpiter. Por eso Júpiter y Sagitario ocupan la casa 9, la filosofía de vida. Entra Venus a debatir todos estos temas, que Venus es lo que me gusta. Venus es la biología. O sea, Venus no es solamente lo superficial de ahí, el amor y ya. No, Venus es el que entra en Sagitario a hacer todo este proceso de discernimiento, ¿no? De enseñanza. ¡Wow! ¡Cuánta maestría! Infinitas gracias. Un abrazo, Ionela. ¡Cuánta claridad me llega! Un abrazo. Escorpio hablando. Escorpio hablando. ¿Será? Luna, Escorpio, Marte, Plutón, por ahí. No sirven los antibióticos, me encanta eso. No, es un tema biológico, o sea, lo vives, lo atiendes. No puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido en ella. Martín, mira, qué bello ese. Cierto, bello lo que compartes. Es complicado, mira. Buenas desde Málaga, un abrazo. Empatizar, dice Jairo, me gusta. Oye, Jairo, qué bonito. Gracias, Jairo. Empatizar. Qué teso todo esto. Sí, es fuerte, ¿no? Miren un tránsito astrológico, todo lo que da. Miren un tránsito de Venus en Sagitario, todo lo que nos pone a trabajar. Todo lo que una Venus en Sagitario empieza a decir, mira, aquí hay esto, aquí pasa lo otro, aquí tenemos este tema. Todo lo que una Venus en Sagitario empieza a reconectarnos, ¿no? Todo lo que una Venus en Sagitario empieza a relacionarnos. Por eso es importante que nosotros utilicemos esa parte de la astrología viva, traigamos los tránsitos, aprendamos a traer esos tránsitos que están ocurriendo al hoy. ¿Y cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que dice el periódico astrológico? ¿Qué es lo que dice la astrología? ¿Qué es lo que dice la astrología viva? ¿Qué está para consumir en estos días? Pues este fin de semana, Venus en Sagitario. ¿Y qué te parece si empezamos a mirar qué es lo biológico, qué es el deber ser, hasta dónde va el tema de poderlo sostener y hasta dónde no? Es muy interesante esto. Dice, mira este mensaje que dice Mariela, súper importante. El día que hablé, al mes me divorcié, hace 19 años. Fíjate, esto tiene mucho también que ver. eh, Esto tiene mucho que ver con algo que, de hecho, yo lo enseño en la membresía. Los que están en la membresía de la escuela, en la membresía Meditación Merkaba, saben que lo hemos trabajado y es algo que yo enseño mucho. Me encanta mucho enseñar inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Por eso dentro de la membresía aprovecho para invitarlos. Los que ya están en la membresía, pues ya la conocen. Los que no, únanse a la membresía, que estas clases las hablamos los miércoles en la noche. Los miércoles en la noche hablamos de los temas de inteligencia emocional, también los sábados astrología y los lunes meditación. Me gusta como tener ese avanzar. Y lo hemos hablado muchas veces. La inteligencia emocional, entre más nosotros nutramos esa parte, entre más nutridos estemos allí, nos va a ir mucho mejor. Vamos a tener la capacidad de vivir diferente,
Todos estos temas que estoy tocando, todos estos temas del enamoramiento, todos estos temas de la capacidad de respuesta que podemos tener, para qué se hace, por qué ocurren, todo esto lo analizamos a profundidad y lo estudiamos a profundidad en la membresía en la que ustedes pueden participar. Recuerden que ahí donde los que me están preguntando aquí en TikTok y en Instagram, ustedes encuentran el link de la membresía en la descripción. En la descripción de YouTube, en la descripción de TikTok, en la descripción de Instagram, ahí en la descripción de Facebook, donde ustedes me están viendo ahora por las redes, ahí está el link, consultas y membresías. En esa membresía ampliamos todos estos temas. Pero yo creo que tenemos bastante con esta Venus en Sagitario. Recuerden que entra este sábado para amanecer domingo, Venus en Sagitario, que es maravilloso porque ya sale de los confines de Escorpio, estuvo en una conjunción hace poco y ya es una Venus renovada que nos invita a estos procesos que estuvimos hablando hoy. Y va a estar en Sagitario hasta el 24-25, nos va a acompañar hasta Nochebuena. Entonces va a estar en Sagitario hasta el 25 de diciembre. Van a ser Venus Sagitario 25 días, que nos va a dar muchísimo para analizar todos estos temas. Y qué bello que este 24 nos corresponda con Venus en Sagitario. Maestro, me, me ha enamorado de una persona, estar casa, y me preguntaba para qué me pasa eso. Y recuerdo, y frustrado mucho contigo misma, ahora lo comprendo. Sí, si a ustedes les está pasando y si a ustedes les ha pasado esto, no se sientan mal. Enamorarse de una persona es completamente biológico. Venus en Sagitario. ¿Me puedo enamorar de una persona? Sí. Aunque esté casada, sí. Aunque sea feliz con mi marido, sí. Aunque haga el amor delicioso con él, sí. Aunque la calidad orgasmal sea maravillosa, ¿me puedo enamorar de otra persona? Sí. ¿Por qué? Porque es biología. El punto aquí es Venus en Sagitario. ¿Cuál es el manejo que le voy a dar a eso? Eso sí depende de nosotros. Eso sí no depende del azar del destino. No, eso sí depende de mí. Eso sí depende de mí. Y para saber muchas veces qué hacer con eso, requiero de tener conciencia, requiero de Sagitario, tener conocimiento, conocer qué significa el enamoramiento, cómo opera, cuánto dura, por qué no pasa, qué se supone que debo hacer en esta fase de mi vida, ¿sí? Porque es que no nos enamoramos porque la otra persona sea muy guau. No, eso es falso. No nos enamoramos porque es que la otra persona me hace sentir. El otro no nos hace sentir, eso es mentira. Es que el otro me hace sentir así, es que el otro me hace sentir así, es que el otro me hace, me hace. Falso de toda falsedad. Usted es el que está sintiendo. Usted está sintiendo. El otro no le hace sentir eso. Eso es el engaño más egoico, eso es el ego de nosotros haciéndonos y jugándonos una mala pasada. Ese es uno de los primeros engaños del enamoramiento. Es que contigo me siento. No, no, contigo me siento, no. Usted está sintiendo y lo proyecta hacia afuera y cree que es el otro, pero todo eso le está pasando a usted. Todo eso está en su torrente sanguíneo, todo eso está en su sangre, todo eso está en sus órganos. Eso es suyo. Y como es mío, soy yo el que debo saber cómo administrar toda esta cantidad de sustancias. ¿Sí? Pueda que a veces sea correspondido, a veces sí, a veces tú lo estás sintiendo y a veces la otra persona también lo está sintiendo. Entonces estamos con dos psicodélicos, dos enamorados que requieren hacer un proceso de introspección para llenarse de algo. ¿Sí? Entonces tiene sus matices de cómo hacerlo. Bueno, maestro, tengo a mi Marte en el grado 1 de Sagitario y me va a tocar este tránsito. Claro que sí, si tienes algún planeta en Sagitario, ahora con Venus, y si tienes a Marte allí, pues acciona, mueve, despierta, despierta temas importantes. Gracias, Paola. Mira, Paola dice, por eso es mejor ir directamente a la membresía de la escuela, directamente. El material de apoyo es mejor que las plataformas sociales, esta membresía es lo máximo. Un abrazote, mi niña, gracias por la publicidad. A hablar, ¿cuántos divorcios en puerta habrá cuando empezamos? Imagínate, por falta de Sagitario, por eso Venus en Sagitario es muy positivo, muy, muy, muy positivo, muy positivo. No es malo,
no es malo. ¿Una persona con Venus en Sagitario se puede enamorar mucho? Sí. ¿Y vino a aprender de ese conocimiento del amor? Sí, pero una vez lo sepa agarrar, no controlar, porque Venus en Sagitario no es de controlar, tampoco no es dejar de sentir, tampoco no es de que me pase, no, por el contrario, es soltarme al proceso, pero con conciencia, con conocimiento. Y una vez eso se agarra, ahora esa Venus en Sagitario, una vez aprendemos de eso, le damos un buen uso, se le da un uso y pasa a ser una gran facultad, pasa a ser una gran posición, pasa a ser algo muy bueno. Todos venimos de procesos complejos en nuestras emociones. Ahora hay que saber cómo entregarlas desde Venus en Sagitario. Me gusta ese mensaje. Prontando, membresía, que vamos todos para allá a tus clases. Mariela, bienvenida a la membresía. Y así pasa todos los aspectos. Sí, todos los aspectos que haya, sí, profundo, exactamente. Qué maravilla. Dos locos por ahí, enamorados, dice. Muy bien. Venus. Ahora sí podemos llegar a casa. Bueno, después de la clase de la membresía, te tengo que decir lo siguiente. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Me encantó esta charla, me encantó compartir. Un abrazote los que están acá en TikTok. Melissa, que siempre estás. Maisa también. Un abrazote. Yo tengo Venus en Sagitario. Feliz retorno que lo vas a tener. Un abrazo para todos. Feliz miércoles 26 de noviembre. Ya se nos está acabando este mes. Me encantó. Gracias por este tiempo. Disfruten este material. Me encanta por las mañanas estar compartiendo con ustedes y me gusta también los mensajes que ustedes ponen, que son muy alentadores y muy complementarios al tema. Abrazos. No desde la parte animal de Sagitario, sino desde la parte elevada del Centauro, siendo la flecha de emociones, elevarse. Eso está bello, Jairo, porque sí, fíjate cómo en Sagitario lo que tú mencionas, gracias por ese aporte, para terminar ahí, mira cómo desde Sagitario ofrece la parte animal, pero también muestra la flecha. Por eso Venus en Sagitario llega a mostrar esa biología de mira las patas del caballo, pero también mira la flecha, mira el arco y cómo puedes direccionar esa biología. Cómo toda esa parte animal la puedes direccionar y si es biológico. Imagínense ustedes tanto tabú, tanto problema, tanta cosa por algo que nos sucede simplemente por estar vivos. O sea, no lo podemos evitar. Y sin embargo se vuelve todo un destetelle en la relación si no se sabe manejar. Es interesante, esto, verlo a profundidad es interesante. Te bendigo desde mi Venus en Aries. Un abrazote, Marisol. Gracias, muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho. Vamos a ir hoy miércoles, tenemos una pequeña excursión. Vamos a ir con Rafael Aragón, que todavía está por acá en Bogotá. Vamos a ir con Rafael Aragón y vamos a ir con Juan Carlos Murillo, con Juan Carlos Gómez a Zipaquirá, creo que se llama, lo de la sal, Zipaquirá. A ver si les voy mostrando foticos y les voy compartiendo por ahí foticos para que vean el tour que vamos a hacer hoy. Un abrazote para todos, excelente miércoles. Aprovechemos esta Venus en Sagitario, saquémosle el mejor provecho a la biología y abramos conciencia, compartan esta información con más para que esto resuene, para que esto vibre. Si a ustedes les conectan estos temas, si ustedes se sienten identificados, si ustedes ven estos live, si ustedes conectan con esta filosofía de vida que es Venus en Sagitario, si a ustedes les hace ruido, si ustedes dicen, oye, ¿sabe que sí? Yo conecto con este pensamiento, yo conecto con esa programación, yo conecto con eso. Parte también de conectar con esta energía es Sagitario, Júpiter, expandirla. Si tienen una persona, a veces hablamos con alguien, con una persona, con un amigo, y lo vemos embriagado de ese tema. Qué bonito que, ok, así de pronto no sean astrólogos, algunas o psicólogos, a veces no necesitamos llegar a esa perfección, no se necesita estar perfecto para compártele algo a alguien, que a veces una palabra puede ser sanadora para alguien. Decirle, mira, esto es así, y a veces podemos ser esa flecha para otra persona que está embotada en algo que no sabe cómo hacer con su vida, ¿no? Entonces creo que a veces es eso también la función de todos, ya como seres humanos, como esa biología, compartir eso. ¿Mm?
Un abrazote, cuídense mucho. Gracias, gracias por su tiempo, por sus mensajes. Nos seguimos viendo mañana con algo más de lo que viene. Mañana jueves creo que viene Saturno. Vamos a tener a Saturno directo ya. Sí, Saturno va a estar directo este fin de semana, creo. Ya lo vamos a tener. Valdría la pena también mirar cómo viene ese Saturno directo. Un abrazote, gracias, cuídense mucho. Chao, chao.